Muy bien, buenos días. Vamos a empezar. Hoy empezamos con el foro de Dios Gálatas. Entonces se supone que ahorita lo que vamos a estar viendo es un poquito del contexto, que en realidad no me voy a meter mucho al contexto. Y vamos a ver versículos del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 9. ¿Sí? La partida está extraña a comparación de tu Biblia, porque el versículo 10 sirve como transición. Entonces la mayoría de las Biblias engloban ese versículo dentro de la segunda sección del capítulo 1. Nosotros lo empujamos a la sección que sigue. ¿Sí? Es una transición tal cual. Entonces hoy es del versículo 1 al versículo 9. Entonces, primero que nada, decir que la carta fue escrita más o menos, esto es como ahora sí que el consenso, ¿sí?, entre el 48 y el 49, ¿sí? Y esto es antes del concilio de Jerusalén en Hechos 15, ¿sí? ¿Por qué es importante Bueno, acompáñame por favor ahí en tu Biblia a Hechos 15. Y el subtítulo de tu Biblia, si está igual que la mía, dice el problema de los judaizantes, ¿sí? Entonces básicamente lo que hace aquí la iglesia en Jerusalén es decir, oye, ¿qué vamos a pedirle a los gentiles que hagan para ser parte de la iglesia cristiana? Sí, porque había quien estaba pidiendo que guardaran la ley, que guardaran el sábado, que guardaran todo eso. Y había quien estaba pidiendo que se circuncidaran y que tuvieran esas dietas, esas restricciones de alimenticios y todo esto, ¿no? Para que pudieran ser parte de la iglesia. Entonces los apóstoles y el concilio de Jerusalén se reúnen y deciden en el versículo, si me acompañas, 19, dice: por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, versículo 20, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, ¿sí? Esa fue la decisión del concilio. Entonces lo único que los gentiles tenían que hacer era abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ahora, ¿por qué es esto importante en Gálatas? Porque en Gálatas una de las discusiones que va a tener Pablo es la circuncisión, ¿sí? Y de hecho el principal problema en la iglesia de Galacia eran los judaizantes. Entonces si el concilio ya hubiera sucedido, hubiera sido mucho peso que Pablo pudiera haber dicho: esto ya lo discutimos en Jerusalén y todos los apóstoles estuvieron de acuerdo conmigo. Sin embargo, en la carta de Gálatas nunca vas a encontrar esto. Lo que quiere decir es que este concilio aún no había sucedido. Me explico, esto todavía no se trataba como la iglesia en su totalidad. Y de hecho había algunos desacuerdos que nos vamos a ir dando cuenta ahí en la carta. La iglesia de Galacia estaba en crisis. Había nacido por el Espíritu Santo a través de la predicación de Pablo, pero en muy poco tiempo después de que Pablo se fue, falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia. Estos falsos maestros habían convencido a los gálatas que era necesario circuncidarse para obtener la salvación. Estos maestros judaizantes buscaban generar adeptos para mostrar ahora sí que eran muy buenos evangelizadores. Y también porque al mismo tiempo, cuando decían estamos haciendo cristianos judíos, escapaban de la persecución de las autoridades judías, ¿sí? Recordemos que en el Antiguo Testamento cualquiera podía unirse a la comunidad del pacto siempre que se adaptara a todo lo que Dios había dicho, ¿sí? Es decir, si tú tenías un esclavo, ese esclavo podía unirse a la comunidad del pacto, podía ser parte de la comunidad si se circuncidaba a su familia y guardaba todas las restricciones que Dios había puesto. Entonces los judíos no tenían problema con esto. El problema era que el cristianismo estaba extendiendo lo que Dios había dado, según ellos, solo para Israel, a gente que no estaba guardando las cosas que Israel creía que debía guardar, ¿sí? Entonces, una cosa interesante es que Jerónimo, o como es más conocido, San Jerónimo, que fue un comentarista bíblico muy antiguo, padre de la iglesia, dice que algunos judíos creyentes penetraron en Galacia y enseñaron allí que también Pedro, Jacobo y Juan observaban la ley. Entonces cuando estos falsos maestros llegan, su punto de referencia es que tanto Pedro, que era un apóstol de renombre, Jacobo o Santiago, que era un apóstol de renombre también, y Juan, que obviamente era de renombre, seguían la ley, ¿sí?
Entonces, algo que es muy interesante es que si tú y yo hubiéramos estado en ese entonces en la iglesia de Galacia, seguramente lo que hubiéramos escuchado es que estos falsos maestros vienen y dicen, oigan, qué bueno que Pablo les predicó y qué bueno que Pablo les habló de Cristo. Nosotros también creemos en Cristo y creemos que Él es el Mesías y que Él es el Salvador. Pero a Pablo le faltó decirles algo. Y lo que les faltó decirles es que ustedes necesitan circuncidarse para poder ser salvos. Es un requerimiento que puedes encontrar en la Biblia, ¿sí? Si nos vamos a Génesis, puedes ver que Dios manda que va. Y además, tanto Pedro como Santiago, Jacobo y Juan siguen esta ley. Es solo Pablo el que no lo hace, ¿sí? Entonces, para los Gálatas, escuchar esta predicación de esta forma fue convincente, ¿sí? Y yo creo que tal vez lo hubiera sido también para ti y para mí, ¿sí? Entonces, algo que debemos de mantener en mente cuando vayamos platicando es que estos judaizantes no iban totalmente en contra del evangelio abiertamente, o sea, no llevaban playeras que dijeran, hola, soy un falso apóstol, sino que ellos decían, nosotros tenemos el verdadero evangelio y te lo podemos demostrar desde la palabra y además te lo podemos demostrar porque Pedro, Santiago y Juan también hacen lo mismo que nosotros y Pablo es el único que no, ¿sí? Entonces, respecto a Galacia, no hay mucho que mencionar, nada más puedes leer el nacimiento de la iglesia en Hechos, capítulos 13 y 14, que no vamos a leer ahorita. Las ciudades que menciona Hechos 13 y 14 son Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que son las ciudades de Galacia, ¿sí? El tema central de la carta de Gálatas es que la muerte de Cristo ha traído la era del nuevo pacto, en el cual los creyentes no deben volverse judíos ni deben seguir las ceremonias externas de la ley mosaica. Demandar estas cosas es negar el corazón del evangelio, el cual es justificación solo por fe. Gálatas incluye un contraste temático, entonces lo que tú y yo vamos a ver a través de Gálatas, por ejemplo, es evangelio verdadero contra evangelio falso, fe contra obras, ley contra gracia, libertad contra legalismo, adopción contra esclavitud y fruto del espíritu contra fruto de la carne, ¿sí? Pablo va a estar contrastando todo esto a través de la carta a los Gálatas. Siempre, claro que sí, es evangelio verdadero contra evangelio falso, fe contra obras. Está bien, sí pueden, no se crean, sí pueden. Fe contra obras, ley contra gracia, libertad contra legalismo, adopción contra esclavitud, y fruto del espíritu contra fruto de la carne. Pablo siempre pensando en todo esto en por gracia a través de la fe. O sea, todo esto es por gracia a través de la fe. En cuanto a la aplicación bíblica, si queremos verlo así, las principales ideas de Gálatas radican en el hecho de entender la justificación, ¿sí? La justificación es un don de la gracia de Dios. No es adquirida ni merecida, se recibe solamente por la fe. Y la fe es un don de Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo recibimos justificación, que es un don de Dios, a través de la fe, que es un don de Dios. ¿Sí? Como individuos que hemos sido justificados, revelamos que somos parte de esta comunidad, de esta iglesia, al andar conforme al Espíritu y vivir mostrando amor lleno de fe. ¿Sí? O sea, nuestra vida transformada es la evidencia de que hemos sido justificados. ¿Sí? Acompáñame por favor ahí a Gálatas 2:16, que incluye la idea central de todo Gálatas. Y dice, sin embargo,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Entonces, acuérdate, entendamos ley como todo lo que el Antiguo Testamento dice. ¿Sí? Lutero comenta: no puedo confiar en mi propia justicia. Aun si la tuviera y actuara en ella, no puedo presentarme ante el juicio de Dios basado en ella. Por lo tanto, abrazo solo la justicia de Cristo, la cual no realizamos sino recibimos, no tenemos sino aceptamos cuando el Padre nos la concede a través de la fe en Cristo Jesús. Básicamente lo que Lutero dice es: aun si hubiera justicia en mí mismo y yo pudiera actuar sobre ella, no tendría yo la confianza de con esa justicia presentarme delante de Dios para el juicio final, porque no sería suficiente. Lo que hago es tomarme solo de la justicia de Cristo, que ni es mía, ni la hago actuar yo, sino que el Padre nos la da. ¿Sí? Entonces, no sé si te acuerdas cuando estuvimos platicando un poquito acerca del ministerio del Espíritu Santo y definimos más o menos cuál era la diferencia entre justificación y santificación. ¿Sí? Hablamos de que justificación es Dios declarando al pecador justo. La justificación es Dios declarando al pecador justo. ¿Cómo somos justificados? A través de la fe por Cristo. ¿Sí? Por su vida, por su muerte, por su resurrección, somos justificados a través de la fe. Entonces, en el momento que tú y yo creemos en Cristo, somos justificados. En ese momento Dios nos declara justos. Su justicia nos es imputada, es decir, es puesta a nuestro favor. Después de esto sigue la santificación. ¿Sí? Salud. La santificación es Dios renovando y transformando todo nuestro ser. La santificación es Dios renovando y transformando todo nuestro ser. Gálatas es llamada la carta magna de la libertad cristiana, y uno de los comentaristas que estuve checando le llamaba la carta de rehabilitación de los fariseos, hablando de que todos en la iglesia llegamos siendo fariseos y luego estamos en la iglesia y conforme el tiempo pasa podemos volver a caer en ser fariseos porque pretendemos por nuestras obras alcanzar la salvación. Eso era lo que los fariseos hacían. Si ellos decían: yo guardo todo lo que tengo que guardar, leo la Biblia, oro, diezmo, guardo el sábado, o sea, estoy haciendo todo lo que la ley dice, por lo tanto, obviamente soy salvo, mis acciones lo demuestran. ¿Sí? Entonces yo creo que si yo les preguntara a todos aquí: ¿alguien por sus obras gana la salvación? Todos diríamos: no, solo por Cristo, obviamente. Pero muchas veces tú y yo basamos nuestra justificación en nuestra santificación. Es decir, creemos que somos justificados en base a qué tan santos somos. Y no funciona así. Lo primero que sucede es la justificación. ¿Sí? Cuando tú y yo vamos a la Biblia, encontramos una verdad que a veces se nos olvida, y es que solo alguien que es en sí mismo santo puede santificar. ¿Alguien de aquí o has conocido a alguien alrededor del mundo que en sí mismo, por él mismo, sea santo? No existe. Solo hay una persona que es santa y es Dios. Es el único que es santo en sí mismo y por sí mismo. Y la Biblia muestra esto a través de toda la Biblia. Cuando nos regresamos al Antiguo Testamento y vemos el sistema de ofrendas que Dios puso, y vemos también las leyes de inmundicia. ¿Te acuerdas que de repente si tocabas un animal muerto eras inmundo? Y si estaba en los días de la mujer era inmunda. Y si tenía un parto era inmunda. Y la única forma de quitarte esa inmundicia era
Exactamente, te apartabas, te lavabas, presentabas tu ofrenda, que ni siquiera podías presentarla tú mismo, sino que se la dabas al sacerdote y él la presentaba, y entonces eras limpiado, tu inmundicia era quitada. Entonces, el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento estaba apuntando a Cristo. Cristo es la ofrenda por nuestros pecados. Y luego si avanzamos un poquito más adelante, acompáñame ahí en tu Biblia a Isaías 6, por favor. En Isaías 6, Isaías tiene una visión de Dios donde ve que sus faldas cubren el templo y ve toda la gloria de Dios. Y en el versículo 5, Isaías dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Este mismo carbón que toca los labios de Isaías y que lo hace puro, lo limpia, está apuntando a Cristo mismo. ¿De dónde lo tomó? Del altar. Y es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas cuando Cristo está caminando en medio de la multitud y luego llega una mujer con flujo de sangre y lo toca? Y Cristo dice, ¿quién me ha tocado? Y todos dicen como, ¿qué te sucede? O sea, todo el mundo te está tocando. El punto aquí era que cuando una persona con un flujo de sangre te tocaba, tú eras inmundo. Si alguien tenía flujo de sangre, llegaba y te tocaba, o lo tocabas por error, te volvías inmundo, porque él era inmundo por su flujo de sangre. ¿Qué pasa con esta mujer cuando toca a Cristo? Ella se sana. Ella es santificada al tocar a Cristo. Nada puede volver a Cristo inmundo, como nada puede volver a Dios inmundo. Entonces es importante que tú y yo entendamos que no tenemos la capacidad de santificarnos a nosotros mismos. Es imposible. Porque solo alguien que es en sí mismo y por sí mismo santo puede santificar. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando venimos y vemos todos estos llamados de ser santos porque yo soy santo, o sin santidad nadie va al Señor, no está hablando de que tienes que santificarte, no puedes. Está hablando de que tienes que acercarte a Cristo a través de la fe para ser santificado por Él. Él es el único que puede santificarnos. Entonces, nuestra justificación no depende de nuestra santidad, ¿sí? Tú eres justificado en el momento que crees y a partir de ese momento tu vida empieza a evidenciar esa justificación a través de la santidad. ¿Sí? Hemos hablado también de que la santidad funciona a través de lo que llamamos hábitos santos, y esto quiere decir cuando yo sé que hay algo en mi vida que está en desorden o que tiene que cambiar, en oración empiezo a trabajar en ello. ¿Sí? Sé que esto tiene que cambiar, entonces empiezo a trabajar en ello. Y cuando eso logre desaparecer o cambiar o volverse al rumbo correcto, no voy a decir porque yo decidí, porque no, es que esta vez la verdad sí me propuse, o sea, me decidí y lo logré, sino que voy a decir, como dijo Pablo, no yo, sino su gracia en mí. De esa forma actúa la santidad en nosotros. Y entonces, esto es algo que vamos a estar viendo a través de toda la carta de Gálatas, ¿sí? Todos cuando estamos en el Evangelio vamos a estar en un ciclo de obras, gracia. ¿Por qué? Porque como carne que está atada al pecado, creemos que por las obras debemos de ganar lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Evangelio es contrario a nuestra naturaleza. Entonces siempre es necesario que volvamos al Evangelio, ¿sí? Continuamente en tu vida, día a día, recuérdate a ti mismo, es por gracia, no depende de lo que yo haga. El amor de Dios y su actitud hacia mí no dependen de lo que yo haga, dependen solamente de lo que Cristo ya hizo, ya está hecho, ¿sí? Yo respondo en amor y por eso hago lo que Él me pide, por amor, no porque crea que depende mi relación con Él de mis acciones.
sí mi relación con Dios es así, estoy comportándome como un fariseo. Y estoy de hecho cayendo en lo mismo que los gálatas están cayendo. Y ahorita vamos a ver la respuesta de Pablo a esto que los gálatas están haciendo. Entonces vamos ahora sí a Gálatas capítulo 1, por favor. Vamos a ver hoy del 1 al 9. Y vamos a empezar leyendo versículos 1 y el primer pedacito del 2. Dice: Pablo, apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Entonces lo primero que Pablo hace aquí, luego abriendo la carta, es decir, Pablo, apóstol. Hay dos palabras claves. Sí, lo dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Cristo y Dios el Padre. Ahora, no quiere decir que Pablo entra a la carta luego echando sus credenciales. Pablo el apóstol, ahí está, órale. ¿Por qué hace esto Pablo? Porque los judaizantes estaban rechazando a Pablo como apóstol. Ellos decían, Pablo ni siquiera es apóstol, o sea, ni siquiera quién lo nombró. Si cuando Judas muere, los apóstoles oran e instituyen a Matías como apóstol. ¿Y a Pablo quién lo llamó? ¿Quién lo puso? O sea, entonces, otra vez, este era un punto a favor de los judaizantes en la lógica humana, ¿no? Sí es cierto, ¿quién puso a Pablo? Sí es cierto, pues si nomás son 12 y con él son 13, ¿cómo va a estar? O sea, uno sobra, ¿a quién van a quitar? Sí. O sea, hay algo ahí que no cuadra y utilizaban esto. Entonces por eso Pablo empieza con esto, Pablo, apóstol. Y aquí ya lo hemos mencionado porque Pablo lo hace en varias cartas, pero creo que es algo importante que estemos remarcando, y es Pablo no se presenta como apóstol porque su posición como apóstol sea súper relevante e importante. Se presenta como apóstol porque al rechazar su apostolado están rechazando la predicación del evangelio. El peligro es rechazar el evangelio, no el apostolado de Pablo. El peligro es que al decir Pablo no es apóstol, entonces decían su predicación no es verdad. ¿Sí? Pues Pablo decía, no, sí soy apóstol, y soy apóstol no porque algún hombre me haya puesto o porque algún hombre esté de mediador en mi ministerio, sino porque Cristo mismo me llamó. ¿Sí? Entonces, por eso es que Pablo presenta esto al principio de la carta como una defensa del evangelio, no de su posición. ¿Sí? Es una defensa del evangelio. Entonces, cuando dice aquí Pablo, por medio de Cristo y de Dios el Padre, en el original solo hay una preposición antes de Cristo y Dios, y lo que Pablo está haciendo aquí es igualar a Cristo y a Dios. Son exactamente el mismo, comparten la misma esencia. ¿Sí? Si nos regresáramos en Hechos, pudiéramos recordar que Pablo dice que quien se le aparece es Cristo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo dice, fui llamado por Cristo y Dios el Padre. ¿Por qué? Porque lo que hace uno, hacen los tres. No se puede separar. ¿Sí? Entonces, dice también aquí Pablo, y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Como que esta frasecita de que lo resucitó quedaba de más. Pudieras haberlo omitido y el mensaje sería el mismo, o sea, apóstol, y Cristo me puso, Cristo y el Padre. ¿Sí? Sin embargo, la introduce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el principio Pablo está apuntando a lo que los gálatas están haciendo. Acompáñame por favor a Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25, por favor. El que lo tenga lo puede leer. Resucitó para nuestra justificación. Entonces Pablo, versículo 1, ya está apuntando de lo que va a hablar. Cristo resucitó para nuestra justificación. El que cree en el Cristo que murió por los pecados, muere al mismo tiempo también personalmente al pecado con Cristo. Y el que cree en el Cristo que resucitó y vive, por esta fe resucita y vive también personalmente en Cristo, y Cristo vive en él. En la resurrección de Cristo radica nuestra justicia y nuestra vida, por la misma virtud
que ella posee. Por el simple hecho de que Cristo fue resucitado y que sigue vivo, es que nosotros somos justificados y vivimos, ¿sí? Y finalmente, en el versículo 2, en la primera parte, Pablo dice, y todos los hermanos que están conmigo. Entonces, el apóstol Pablo no fundamenta el verdadero evangelio solo en su posición como apóstol. O sea, no dice, yo soy apóstol y te voy a decir lo que está correcto, ahí te va. Sino dice, Pablo, apóstol llamado por Cristo y por el Padre, y los hermanos conmigo. Es decir, Pablo toma de la iglesia que está alrededor de él para decir, este es el verdadero evangelio. Y eso ya de entrada debe ser una lección también para ti y para mí. Debemos de tomarnos de la iglesia. Y en ese sentido nos referimos a la iglesia a través de todos los tiempos, pero sobre todo de la iglesia local de la que formes parte. Nadie tiene tal autoridad para dictar todas las cosas sin error. ¿Sí? Nadie puede llegar a ese punto. Entonces siempre debemos de tomarnos de la iglesia. Si hay alguien que dice, yo soy y yo te voy a decir, ya hay un error ahí. ¿Sí? Debo de tomarme de la iglesia, para eso Cristo la puso. Vamos a versículo 2, segundo pedacito, y versículo 3. Dice, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, las iglesias, los gálatas estaban desechando nada más y nada menos que el evangelio mismo. Y aún así, Pablo los llama iglesia, a las iglesias de Galacia. ¿Sí? O sea, no era que los gálatas estuvieran desviando en alguna doctrina, o que anduvieran ahí patinando, sino que estaban rechazando el evangelio mismo, lo que los hacía iglesia. Y sin embargo, Pablo dice, a las iglesias de Galacia. ¿Sí? Entonces, si hay alguna iglesia o hay alguna persona que se esté desviando, sea cual sea su desviación, nuestro llamado es iniciar los pasos pertinentes, sin demora. Ya hemos visto los pasos pertinentes que establece Cristo en Mateo, y Pablo también los ejemplifica en Corintios. Y esto es lo que tú y yo debemos de hacer, iniciar esos pasos sin demora, o sea, con prontitud, que es lo que Pablo está haciendo. Debemos elevar voz de advertencia, debemos exhortar, debemos rogar, debemos orar, debemos intentar todo lo que sea posible para hacer volver a esa persona o a esa iglesia. Pero nunca debemos de comenzar por abandonar. Hubiera sido muy sencillo para Pablo que le llegaran noticias, no, la iglesia de Galacia, fíjate que ya están todos judaizados, y Pablo dijera, no, pues hay que orar por ellos, ¿va? Dios sabe, y ellos saben, su iglesia, y ya dejo voy otro viaje misionero que tengo pendiente. No es la actitud de Pablo, y no debería ser tampoco nuestra actitud, que muchas veces es esa. El hermano está volviéndose loco en pecado y nuestra actitud es, no, pues hay que orar mucho por él, ¿verdad? Dios sabe, y cada quien pues decide. No, somos llamados a, como iglesia, cuidar unos de otros. Ese es nuestro llamado, ¿sí? Después de esto sigue el saludo clásico de Pablo, que es gracia y paz, ¿sí? Entonces, en estas dos palabras que ya hemos platicado, cuando saludes a alguien, cuando le mandes una felicitación, esto es algo bueno para desearles, porque hay algo aquí encerrado que es clave para ti y para mí. En la palabra gracia, tú y yo debemos de entender el favor inmerecido de Dios, no solo que nos salva, sino que nos transforma. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice gracia y paz a ustedes, no está hablando de gracia para que sean salvos. Ya son salvos, Pablo acaba de decir, a las iglesias de Galacia. Lo que está diciendo es gracia, en el sentido de que esa gracia que transforma sea con ustedes, esa gracia que edifica, esa gracia que hace crecer, que nutre, que ahora sí que es lo que nos trae, ¿no? Y es importante entender que para Pablo la gracia no es una fuerza impersonal, sino que la gracia es un sinónimo de Cristo. Cristo mismo es la gracia que nos transforma, ¿sí? Por paz debemos entender la serenidad, la calma y la alegría que Dios mismo nos concede ante Él. Es decir, cuando somos reconciliados con Dios, venimos a estar en paz con Él. Esa es la paz de Dios. Serenidad, calma y alegría delante de Dios o ante Dios. La paz de Dios denota un estado de plenitud y de libertad. ¿Qué trae este estado de plenitud y de libertad? La gracia. Entonces, la gracia viene, nos transforma, quita del medio el pecado y da a luz paz, ¿sí? Alegría, serenidad, calma
plenitud, libertad, ¿sí? Dice un comentarista, la gracia hace desaparecer la culpa, la paz hace desaparecer el castigo, ¿sí? Entonces, Pablo está apuntando a esta parte de, si te fijaste, gracia y paz ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es Dios quien da la gracia y la paz, y es Dios junto con Cristo, ¿sí? Pablo es muy enfático en esta gracia y esta paz vienen solamente de Dios y vienen de Dios con Cristo, ¿sí? Son uno mismo, ¿okay? Versículos 4 y 5 dice, atrásito en el 3 dice, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si te fijas, esto es como algo repetitivo en las cartas de Pablo, y es condensar el evangelio en unas cuantas oraciones o palabras y presentarlo siempre. En esta fórmula Pablo hace énfasis en algunos puntos que son importantes. Primero dice que Cristo mismo se dio, ¿sí? Por favor, acompáñame a Romanos 5:10 y a Marcos 10:45. Quien los tenga los puede leer, por favor. Romanos 5:10. Exactamente. Te fijaste que dice fuimos reconciliados por la muerte, ¿sí? Ahora acompáñame a Marcos 10:45. Marcos 10:45. Exactamente. Cristo vino a dar su vida, ¿sí? En Juan, Cristo dice, nadie me quita mi vida, sino que yo la doy. Entonces, Cristo se dio a sí mismo, ¿sí? Y en esta parte que dice a sí mismo, creo que muchas veces lo pasamos así por alto, ¿no? Pero si lo pensamos poquito, Cristo se dio a sí mismo. O sea, Cristo dio lo más valioso que tenía y lo más valioso que existe en todo el universo. ¿Qué hay que pueda valer más que Dios mismo? ¿Qué hay que pueda ser más grande o más precioso que Dios mismo? Nada. Y eso fue lo que Dios dio, lo que Cristo dio, se dio a sí mismo. Y luego dice, por nuestros pecados. Entonces Cristo da lo más grande del universo, lo más precioso, lo más valioso, a cambio de algo horrible, despreciado, que es digno de todo el odio, de todo el horror, ¿sí? Hace un intercambio, su gloria por nuestra pecaminosidad, su justicia por nuestra injusticia. Entonces, en esta parte es algo que tú y yo deberíamos de vivir en constante asombro, de decir, qué increíble que Cristo se haya dado a sí mismo por todo mi pecado que aun cuando he venido a decir creo en Cristo, a veces sigo cometiendo. Y sin embargo, Cristo dijo, voy a entregar mi vida para salvarlos, ¿sí? Y eso es lo que sigue, dice ahí en el versículo, para librarnos de este presente siglo malo. Entonces, el propósito de que Cristo se diera a sí mismo es librarnos de este presente siglo malo. Esta liberación tiene lugar cuando el alma muere y es crucificada al mundo, cuando las concupiscencias de la carne ya no nos mueven, ¿sí? En ese momento somos completamente libres. Y en ese sentido es el proceso de santificación. Es algo que empezamos cuando creemos en Cristo y que va a ser completado cuando seamos resucitados en gloria, ¿sí? Entonces, por siglo malo, es importante hacer la aclaración de que Pablo no está diciendo que el tiempo en sí mismo sea malo, ¿sí? Al fin el tiempo Dios lo estableció y lo puso. Pero cuando dice Pablo siglo malo, cuando la Biblia habla del tiempo malo, está haciendo referencia a los hombres que viven en ese siglo o en ese tiempo malo, ¿sí? Entonces, de esos hombres, tú y yo somos parte.
Acompáñame por favor al Salmo 14, versículos del 1 al 3 y a Romanos 7:18. Quien lo tenga, lo pueda leer, por favor. Salmos 14 del 1 al 3 y Romanos 7:18. Sí, adelante. En mi carne no mora el bien, o sea, yo soy parte de los hombres malos. Salmo. Entonces la Biblia es muy clara en hacer este énfasis: no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, o sea, no hay. Sí. Por lo tanto, nuestras fuerzas para vencer el siglo malo y para vencer nuestros vicios son vanas, no sirven, ¿sí? A no ser que Cristo nos libre. Lutero dice: la ley y el libre albedrío humano no son de ningún valor si no se cree en el Cristo que fue entregado por nuestros pecados. El impulso a la fe no se halla en nosotros mismos como producto de nuestros propios esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Que aun si tuviéramos libre albedrío antes de venir a Cristo, no sirve de nada, porque la Biblia nos enseña que estamos atados al pecado, que eres esclavo del pecado. ¿De qué te sirve la libertad de elegir si siempre vas a elegir el pecado? No tenemos la capacidad en nosotros mismos de elegir a Dios. Eso es lo que deja claro el Salmo: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ¿sí? Entonces el libre albedrío y la ley y todo eso no sirve de nada si Cristo no nos hace libres. Después en Gálatas dice: para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Entonces, hay dos verdades contenidas en esta frasecita de conforme a su voluntad. La primera es que la acción del Hijo, o sea, que Cristo haya dado su vida, es la prueba de amor del Padre. ¿Sí? Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, no hablamos de un Padre furioso que su Hijo tuvo que apaciguar muriendo en la cruz, sino hablamos de un Padre que ama tanto que el Hijo dice: me voy a dar, ¿sí? Yo voy a entregar mi vida. Entonces, el hecho de que Cristo se haya dado a sí mismo es el reflejo del amor del Padre, ¿sí? Y la otra verdad que hay contenida en esta frasecita de conforme a su voluntad es que seamos librados no depende del afanoso correr de nuestra virtud, sino de la voluntad llena de misericordia de Dios. Acompáñame por favor a Romanos 9:16. Romanos 9:16 y Salmos 51:18, por favor. Salmos 51:18. Okay, ¿va a Romanos? Adelante. Exactamente, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Salmo 51, versículo 18. ¿Sí? Le está hablando a Dios y dice: haz bien con tu benevolencia, pasión, edifica los muros. Es Dios mismo el que está haciendo bien, ¿sí? Sión en realidad no está haciendo nada más que recibir lo que Dios está dando. Si nosotros somos capaces de hacer algo, no es más que justo adjudicarlo a la gloria nuestra, no a la de Dios. Es decir, si yo tengo la capacidad de elegir a Cristo, lo justo sería decir que la gloria es mía, porque yo elegí a Cristo. Sería injusto decir que la gloria de la salvación es de Dios cuando yo
elegí a Cristo, ¿sí? Pero cuando decimos que toda la gloria es de Dios, porque así termina Pablo en estos versículos, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿sí? Quiere decir que la salvación no depende ni en lo más mínimo de nosotros, ni siquiera la decisión de creer en Cristo es nuestra, es una obra de su Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Porque cuando estamos en el mundo estamos atados al pecado, hundidos en nuestra inmundicia, no tenemos la capacidad de elegir a Cristo, es imposible. Y eso es algo que tenemos que recordar. Siempre la predicación debe de ser ven a Cristo, reconoce a Cristo como tu Señor, esa es la invitación. Pero cuando una persona lo hace, el siguiente paso es reconocer, no fui yo no fui yo, o sea, yo no hubiera podido aceptar, no hubiera podido reconocer este evangelio, ¿sí? Tenía que venir Dios a quebrantar mi corazón y llevarme a Él mismo, ¿sí? Porque si soy yo el que decide, lo justo es que la gloria sea mía. Y que cuando llegamos allá al juicio, digamos, yo decidí, o sea, yo escogí, sí, o sea, tú hiciste todo el proceso, yo estoy de acuerdo, tú moriste, tú resucitaste, tú todo, pero al final yo decidí, y lo que me diferencia a mí de aquellos que van a perecer en el infierno es mi decisión. Exactamente, o sea, ignorantes, tontos, los que no eligieron el evangelio. Lo que el factor que diferencia es mi decisión. Yo decidí seguir a Cristo, ¿sí? Y eso no puede ser así. Cuando yo llegue allá, yo tengo que decir, soy salvo por lo que tú hiciste. Todo. Desde la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, hasta atraerme a ti. Todo ha salido de tu mano y ha sido por tu mano y por tu benevolencia. Nada ha dependido de mí. Calvino dice, tan gloriosa es su redención que debería cautivarnos en asombro. El hecho de que tú y yo reconozcamos esto, que yo nunca hubiera podido estar aquí a no ser que Él me hubiera traído, debería mantenernos en un estado de asombro total, de decir, eres, no sé, las palabras no caben, lo más increíble, lo más grande. Tu amor se ha manifestado en mí de una manera que no se puede comprender y que no merezco. Aquí abro el segundo paréntesis para preguntas y comentarios. No sé si alguien quisiera preguntar o comentar algo respecto a esto que estamos viendo hasta aquí. ¿51:18? Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros. Entonces es Dios el que está haciendo todo, en este caso hacia Sión, y lo está haciendo por su benevolencia. No es que Sión haya decidido seguir a Cristo o a Dios, o que lo haya reconocido como Señor, o que Sión se lo merezca, sino que es simplemente por la benevolencia de Dios que Él está haciéndoles bien y edificando su muro. Bueno, hay una nota importante y justo es lo que sigue. Entonces, si quieren, continuamos, porque aunque Pablo los considera o los llama iglesia, lo que está a punto de decirles es bastante duro. Entonces, en estos primeros 5 versículos, lo que vimos fue lo que se llama la salutación, es decir, Pablo diciéndoles, les escribe Pablo, desde acá con todos los hermanos, así y así. Y ahora en versículos 6 y 7 va a entrar en su tema. Aquí algo que es interesante es que en todas las demás cartas de Pablo, en este punto debería de entrar una acción de gracias. Por decir, en Corintios vimos que Pablo da gracias por la iglesia corintia, ¿sí? Que dice gracias a Dios por ustedes, que los romanos les dice escucho de su amor y su fe que se muestra, y eso es a los tesalonicenses. Entonces es bastante ahora sí que interesante o como que resalta demasiado el decir, aquí Pablo no da ninguna acción de gracias por los Gálatas.
O sea, si lo contrastas con lo que acabamos de terminar de los corintios, que vivían completamente gólatras, ellos eran lo máximo, vivían en inmoralidad sexual, vivían, o sea, estaban hechos garras. Y de todas formas Pablo dice, gracias a Dios por ustedes, pam, pam, pam. Y con los gálatas pasa de decir, Dios ha hecho esto, pum, 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 pum. Y luego dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado. ¿Sí? O sea, por los gálatas no dice nada. Entonces, en ese sentido, precisamente sí, Pablo los llama iglesia, pero lo que sigue aquí es bastante, bastante duro y se nota por la forma en que Pablo escribe. Entonces, la primera expresión que tiene ahí, me maravillo, se utilizaba en ese tiempo para expresar frustración, ironía y sorpresa. Entonces, no creas que Pablo está diciendo, wow, está diciendo, no, pasa, ¿qué sucede? No es posible que sí, exactamente. Entonces, Pablo en este punto está siendo franco y directo, pero está respondiendo a la situación con amor y con preocupación. Aunque está siendo muy duro, Pablo ahora escribe, y más adelante vemos que vuelve a visitar a los gálatas a fin de volver al evangelio. Entonces, en esta parte dice ahí, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado. Sí, en el original dice que ustedes estén abandonando, como dice en introducción. En el original es estén abandonando o se estén alejando. No, es una acción que los gálatas estaban en ese momento realizando. Y esta palabra de abandonar significa traicionar, o en lenguaje cristiano, en jerga cristiana, apostatar. Entonces Pablo les está diciendo, lo que ustedes están haciendo es apostatar, ¿sí? Entonces un cristiano que apostata deja de ser cristiano. No, que en verbo apostata deja de ser cristiano, ¿sí? Sí, cuando cometes apostasía dejas de ser iglesia. Entonces sí, Pablo arriba dice a las iglesias de Galacia, pero abajo dice, lo que estás haciendo es dejar de ser iglesia. ¿Sí? Esto que estás haciendo es dejar de ser iglesia. Entonces Pablo es también consciente en este punto de que los gálatas habían sido desviados por algo externo a ellos mismos. Dice, aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces checa estas frases, porque dice para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. O sea, Pablo está diciendo, no hay otro evangelio, este es el único evangelio que existe. ¿Sí? Y la palabra aquí, pervertir, Jerónimo la define como volverlo de adelante atrás y lo de atrás adelante. Volverlo de adelante atrás y lo de atrás adelante. Es decir, estos falsos maestros querían darle a la gracia el carácter de la ley. La ley te podía salvar. ¿Cómo? Cumpliéndola. Sí, o sea, si la cumples, eres salvo. Y estos falsos maestros era lo que estaban haciendo. A la gracia, que es un don gratuito, inmerecido, le estaban dando el carácter de la ley. Sí, estaban volviendo lo de adelante atrás y lo de atrás adelante. J. Stott, que es un predicador de antaño, dice, los mayores agitadores de la iglesia no son los que se oponen desde afuera, ridiculizando y persiguiendo la iglesia, sino los que desde adentro intentan cambiar el evangelio. ¿Sí? Entonces, para ti y para mí hay una pregunta aquí muy importante, y la presentábamos al inicio cuando veíamos un poquito el contexto, y es, ¿seríamos tú y yo, si estuviéramos en esa iglesia de Galacia, capaces de identificar este falso evangelio? O sea, cuando esos judaizantes llegaron y predicaron, ¿seríamos tú y yo capaces de decir, no, espérate, ese no es el evangelio verdadero, ¿sí? Me están llevando por otro camino? Entonces, ¿por qué? Porque los judaizantes estaban utilizando los mismos términos que Pablo. Los judaizantes podían decir, Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo mismo dijo eso. Entonces ese era un argumento bíblico, ¿sí? Salido de las palabras mismas de Cristo. Dios había establecido la circuncisión como la señal de pertenecer a la iglesia, a la comunidad del pacto. Era un argumento bíblico. Entonces, lógica tenía. Pero Pablo dice, ese no es el evangelio.
Y el problema contigo y conmigo ahorita es que hay muchísimos evangelios. Bueno, pseudo evangelios, porque Pablo es claro que los hayan desviado de otro evangelio que no es otro evangelio. O sea, evangelio con B de burro, exactamente, no hay otro evangelio, solo hay uno, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado de conocer el evangelio de tal forma que podamos distinguir las cosas que no son el evangelio, ¿sí? Hoy en día está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio de la sanidad, está el evangelio de la automejora, ¿sí? Que Dios te llama para convertirte en una mejor persona, ¿sí? Para que crezcas de tal forma que te conviertas en una buena persona. Ese no es el evangelio, ¿sí? O sea, exactamente, esas cosas no son el evangelio. Entonces tú y yo tenemos que conocer el evangelio a tal punto que podamos diferenciar cuando se nos está predicando algo que no es el evangelio, porque todo eso sale de la palabra, ¿sí? O sea, no creamos que vamos a diferenciar el evangelio porque es alguien que predica con un libro diferente de la Biblia. No, las herejías parten de la Biblia misma, ¿sí? Así como estos judaizantes estaban partiendo de lo que en ese entonces era la Biblia. Una comentarista decía: la naturaleza del diablo se muestra, hablando de precisamente esta porción de Gálatas. Si no puede arruinar a las personas perjudicándolas y persiguiéndolas, lo hará mejorándolas. Y creo que eso es algo que tú y yo tenemos que tener como claro, ¿sí? Creemos que el diablo está relacionado con todo lo malo y nuestro sentido de malo, es decir, el diablo te lastima, te mata, No, el diablo también se disfraza como ángel de luz y puede, en vez de matarte, lastimarte, enfermarte, mejorarte, prosperarte, que te vaya bien. Si eso funciona, bien, pues su objetivo se está cumpliendo, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado. Exactamente, el objetivo del diablo es desviarnos de Cristo mismo, por el medio que sean. Él no está atado a, no, es que todas las cosas que haga tienen que ser malas en sí misma. No, puede hacer cosas aparentemente buenas siempre que te desvíen de Cristo. Algo más que vale la pena notar en estos versículos 6 y 7 es que Pablo les dice: me maravillo de que tan pronto, ¿sí? Hablando acerca de que Pablo había ido a predicar, se había ido de esa zona y no había pasado mucho tiempo antes de que los gálatas ya estuvieran en otra onda, ¿sí? Lutero dice en esta sección: rendimos un servicio pobre a Cristo y su iglesia cuando llevamos a hombres y mujeres a profesar fe en Cristo y luego los dejamos vulnerables como niños expuestos a los lobos. Perdón. Dice: rendimos un servicio pobre a Cristo y su iglesia cuando llevamos a hombres y mujeres a profesar fe en Cristo y luego los dejamos vulnerables como niños expuestos a los lobos, ¿sí? Y de esto ya hemos platicado. El evangelismo conlleva en sí mismo discipulado, ¿sí? El llamamiento de Cristo no fue ve y predica y vete, sino ve y predica y nutre hasta que esas personas estén firmes en la fe, bien cimentadas, ¿sí? Versículos 8 y 9, ya vamos a acabar. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces, Pablo prefiere en estos dos versículos que él mismo y los ángeles del cielo, si fuera necesario, fueran desterrados, cubiertos de maldiciones y condenados, antes que poner en peligro la verdad del evangelio. En el Antiguo Testamento, anatema era algo que estaba separado, pero para la ira de Dios, para la destrucción por Dios. En ese sentido podemos decir que tal vez anatema es lo opuesto a santo, que santo es separado para uso de Dios, y anatema sería separado también, pero para destrucción, para la ira de Dios. Y Pablo dice: si yo mismo, o cualquiera de los que están conmigo, o si un ángel del cielo viene, ¿sí?, y les dice algo diferente a este evangelio, sea
anatema. ¿Sí? Y hay algo interesante entre versículo 8 y 9. Si te fijaste en el versículo 8, dice Pablo, si nosotros o un ángel del cielo les anunciara, está hablando de una posibilidad, ¿verdad? Si llegara a suceder que nosotros o un ángel les anuncie, sea anatema. Pero en el versículo 9 dice, si alguien les anuncia, como algo que está pasando en ese momento. Y en este sentido, al usar estas palabras así, Pablo está llamando a estos falsos maestros anatema. Directamente está diciendo, esos falsos maestros son anatema. ¿Sí? Entonces, estas palabras y el hecho de que Pablo lo repita, porque hace este énfasis de si alguien sea anatema, y de nuevo les digo, si alguien sea anatema, ¿sí?, hacen de estos dos versículos una de las declaraciones más fuertes en todo el Nuevo Testamento. En nuestra cultura, en donde lo que queremos es tolerancia a costa de todo, y donde no estamos acostumbrados a pensar en Dios en términos de justicia, de juicio y de ira, esto puede ser duro. Sin embargo, sigue aquí en tu Biblia y en la mía. Al principio de una carta que muestra preocupación, amor y compasión, están las palabras más duras que vas a encontrar. Y eso debe ser una lección para ti y para mí, en el sentido de que a veces es necesario ser duros. A veces es necesario ser tajantes y llamar a las cosas por el nombre que deben de tener, porque lo que está en juego es la salvación de esta iglesia, es la gloria de Cristo. Entonces, sí, tolerancia, pero no a costa de Cristo mismo. Sí, amor, pero no sin justicia, no sin la reprimenda, no sin el regaño, no sin la exhortación. Tiene que existir. Si el hecho de que Pablo llame aquí a los falsos maestros anatema, no es que Pablo se enojó tanto que fue descontrolado y de repente ya se le fue ahí. Y lo puedes ver en el hecho de que lo repite, ¿sí?, lo refrasea. Si a alguien les anuncia, sea anatema, les repito ahora, sea anatema. Entonces Pablo es muy consciente de lo que está diciendo, no está siendo dominado por su enojo, y es el Espíritu Santo mismo el que está diciendo, sea anatema. Tú y yo tenemos que tener cuidado en esto. Cuando debamos de ser duros y tajantes, seámoslo. Siempre con la motivación correcta, y la motivación correcta es amor por la iglesia y por Cristo. Esto es lo que motiva a Pablo, ¿sí? Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, en estos 9 versículos del capítulo 1 entramos como en tema de lo que Pablo va a tratar en Gálatas. Y básicamente el punto fundamental o el punto central de Gálatas es la justificación por medio de la fe por Cristo, ¿sí? O la justificación a través de la fe por Cristo, ¿sí? Cristo nos justifica a través de la fe. Ese es el tema central. Cuando tú y yo le añadimos cosas a eso, ese ya no es el evangelio, ¿sí? Y en ese sentido debemos de tener cuidado. Los gálatas y estos judaizantes no estaban negando esta verdad. Los gálatas y los judaizantes no estaban diciendo, no, es que Cristo no justifica. Estaban diciendo, Cristo justifica, pero te tienes que circuncidar. Y eso es lo mismo que tú y yo hacemos cuando decimos, sí, Cristo te justifica, pero tienes que ir a la iglesia, y tienes que orar, y tienes que leer tu Biblia, y le estás agregando condiciones a la justificación, cosas que yo tengo que hacer para que la justificación funcione. Sí, Cristo te justifica, pero tienes que dejar tu pecado. Sí, Cristo te justifica, pero tienes que... No, Cristo te justifica. Ahí se acaba esa parte. Después empieza la santificación, pero la santificación es Cristo te santifica, el Espíritu Santo te santifica. No depende de ti, o sea, no es Cristo te justifica y luego camínale, es Cristo te santifica y luego Cristo te santifica, el Espíritu Santo
te santifica. Y tenemos que tener cuidado. Caemos muy fácil en querer agregarle al evangelio obras. Es algo bien sencillo y además muy natural para nosotros como hombres, ¿sí? Creemos que las obras nos hacen merecer cosas de Dios, o que las obras nos ganan su favor, o que las obras nos hacen exactamente estar más cerca de Dios, o que tengamos una relación en la que Dios está muy contento conmigo porque yo me estoy portando muy bien. Pero lo que vemos en la Biblia es lo opuesto. Dios se relaciona con nosotros porque Cristo nos ha justificado. Nada más por eso, ¿sí? Todo lo que hagamos de ahí en adelante es una respuesta nuestra en amor hacia Él. ¿Provocada por qué? Por su Espíritu Santo. Él mismo lo está haciendo en nosotros, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaran por favor a Romanos 8, que con esto me gustaría cerrar. Romanos 8:28, ese todo el mundo se lo sabe. Ajá, te lo leo. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. 29. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Él hace todo, de principio a fin. Él hace todas las cosas. Y tenemos seguridad. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó.